Hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Hoy te muestro cómo es el proceso de confección de este patrón, el pantalón cargo artículo M129, que lo encontrás en nuestra tienda online ebemoldes.com.ar. Para explicarte voy a usar estos mini moldes, como siempre, para que se aprecie mejor el video, pero ten en cuenta de que todos nuestros moldes siempre vienen en tamaño real, ya sea en formato físico o digital. Este patrón está compuesto por 14 piezas, como verás son varias piezas. Tenemos por un lado el delantero, la espalda, tenemos tres tipos de bolsillos, el bolsillo delantero que está compuesto por 3 piezas, el bolsillo trasero que está compuesto por 2 piezas, el bolsillo lateral que está compuesto por 3 piezas. Tenemos la pretina, tenemos la piecita esta para los pasacintos, y tenemos las dos piezas para las tapitas de bolsillo. Bueno, acá preparé cada una de las piezas cortadas la cantidad de veces que debe ir cortada en el tejido. Por ejemplo, el de la parte delantera debemos tener 2 veces cortada la tela. De la parte trasera, 2. En las tapitas de cierre va a ir una de cada una. Del bolsillo delantero vamos a tener 2 de cada una de las partes. Del bolsillo trasero vamos a tener 2 de estas piezas más grandes y 4 de estas piezas más chicas. Lo mismo con el bolsillo lateral, vamos a cortar 2 veces la pieza más grande y 4 veces la más pequeña, y lo que sería el fuelle 2 veces. Por supuesto, estas aclaraciones se detallan en cada una de las piezas. Ustedes van a notar que en cada una de las piezas dice por 2, por 1, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que corresponde cortar. De la cintura, la pretina, vamos a cortar una. La pieza va a venir así, con esta descripción que dice doblez. Eso significa que ahí no lleva costura, sino que ahí va el doblez de la tela. Por eso lo cortamos por una entera. Y tenemos del pasacinto, la tirita para el pasacinto, 5 veces el corte. El primer paso va a ser preparar el bolsillo delantero. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar esta pieza más grande. El primer paso va a ser preparar el bolsillo delantero. Yo acá tengo de este lado ya armado cómo quedaría el bolsillo, ¿sí? Y vamos a ver cómo hay que armarlo. Entonces, vamos a tomar la pieza esta más grande con esta más pequeña y lo vamos a preparar. Tengan en cuenta de que este tipo de pantalones por lo general se confeccionan en tejido plano del estilo de la gabardina o el jean o el corduroy, por ejemplo. Y estas dos piezas, las de los bolsillos, siempre se van a cortar en un tejido liviano, como por ejemplo un lienzo. Entonces, estas dos piezas las cortamos en lienzo y esta más pequeñita sí la vamos a cortar en el mismo tejido principal, ya sea jean o gabardina, por ejemplo. Entonces, vamos a prepararla. Primero vamos a coser este sector de esta pieza con un remalladito. La vamos a colocar sobre esta otra pieza y vamos a hacer una costura recta bien por el borde, bien por la orilla. Entonces esto nos quedaría una cosa así. Acá, para que no se nos abra esta parte, pueden hacerle, si quieren, una costurita bien al borde. Y ya quedaría preparado. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar esta otra parte de esta forma. Vamos a enfrentar derecho con derecho. Ahí. Y vamos a hacer una costura recta a pie de máquina. Una vez que tenemos cosido a pie de máquina este sector, damos vuelta y vamos a hacer un pespunte. Una vez que cosimos el pespunte, abrimos
y vamos a enfrentar esta pieza con esta otra, que nos va a quedar derecho con derecho. Ahí. Y vamos a hacer una costura con remallado todo alrededor por este sector, desde esta punta hasta esta punta. Y ahora sí, podemos hacer una costura bien por la orilla, para que no se nos abra acá. Hacemos bien por la orilla y hacemos una costura acá en el lateral también, para fijar el bolsillo que no se nos mueva. El paso número 2 va a ser preparar la parte trasera. Como hice con el delantero, ya tengo preparado acá cómo quedaría colocado el bolsillo en la parte trasera. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero que nada, vamos a cerrar la pinza. Una vez que cerramos la pinza, vamos a preparar el bolsillo y la tapa. El bolsillo le vamos a hacer un doblez de 2 centímetros en la parte superior. Y la tapita la vamos a coser enfrentando derecho con derecho. Hacemos un pespunte, una costura, perdón, a pie de máquina alrededor. La damos vuelta, ¿verdad? La damos vuelta y ya la tenemos preparada. Entonces, primero colocamos el bolsillo. Ahí hacemos una costura alrededor. Esto se prepara. Si no hay mucha práctica, lo que pueden hacer es prepararla con un hilván, ¿sí? Lo doblan todo alrededor 1 centímetro, le hacen un hilván, lo pueden planchar y una vez que ya la tienen preparado al bolsillo, recién ahí, ¿ven? Yo lo voy a simular esto que le estoy diciendo. Lo pueden preparar de esta forma, ahí. Obviamente yo lo estoy haciendo en papel, un poco desprolijo, pero la idea es que ustedes tengan una guía de cómo prepararlo. Entonces, lo preparamos con plancha, recién ahí lo llevamos y lo ubicamos sobre esta línea que nos muestra el patrón, que es a la altura donde debe estar ubicado el bolsillo. Le hacemos un pespunte alrededor y una vez que tenemos preparado el bolsillo, colocado el bolsillo, vamos a coser la tapita. Esto quedaría una cosa así. La tapita, ya una vez preparada, la vamos a coser ubicándola a la altura de esta línea de puntos, ahí, bien pegadita al bolsillo. Le hacemos una costura recta a pie de máquina y luego de coserlo lo damos vuelta. Esto quedaría ahí. La damos vuelta y le hacemos un pespunte en este sector. Bien, entonces ven, así es como quedaría la tapita. El siguiente paso va a ser unir laterales y colocar el bolsillo lateral. Acá tengo ya preparado cómo quedaría esta presentación. Entonces, vamos a unir laterales. Voy a hacer del otro lado, ahí. Y vamos a colocar el bolsillo. Antes de colocarlo vamos a preparar, recordemos que este bolsillo lateral tiene un tablón y tiene fuelle. Entonces vamos a cerrar primero el tablón enfrentando piquete con piquete, como está marcado acá en el patrón.
enfrentamos, piquete con piquete, y vamos a hacer una costura arriba y abajo. Entonces nos queda este pequeño tabloncito en el centro. El siguiente paso entonces va a ser colocar el fuelle. Vamos a coser uniendo todo alrededor el fuelle. Bien, ahí sobra un poquito. Si sobran unos centímetros se corta, no hay problema. Y listo, ya tenemos preparado el fuelle. Una vez que colocamos el fuelle, vamos a, en la parte superior, a hacer un dobladillo de 2 centímetros. Bueno, esto yo lo puse al revés. Tendría que haber quedado así. Lo vamos a dar vuelta. Bueno, esto quedaría ahí. Así. Entonces, le hacemos un doblez de 2 centímetros y recién ahí lo vamos a poder coser a la altura donde nos indica el patrón. Ahí. Una vez que cosimos el bolsillo lateral, vamos a preparar la tapita, tal como hicimos la tapita de la parte trasera, la preparamos de la misma forma y la vamos a colocar de igual manera, cosiendo, ubicando la tapa a la altura de la línea que nos indica la posición del bolsillo, hacemos una costura recta, damos vuelta y pisamos con un pespunte. Una vez preparados los 3 bolsillos, el delantero, el trasero y el lateral, el próximo paso va a ser colocar el cierre en la parte delantera. Para esto, como se va a hacer un poquito dificultoso explicar la colocación de cierre con los moldecitos, les dejo en el enlace, en la descripción, perdón, un enlace donde hay un video tutorial que encontré en YouTube con una explicación súper clara en 5 minutos en tela, para que sepan cómo colocar el cierre si es que no lo saben hacer. Entonces, una vez que preparamos el cierre delantero, ya nos va a quedar cerrado el tiro delantero. La tapita más grande siempre se dobla para colocar el cierre. Entonces esto nos va a quedar así, nos va a quedar unido. Bien, ahí. Perfecto. Así nos va a quedar. Entonces, una vez que tengamos preparado el cierre delantero, el paso siguiente va a ser enfrentar derecho con derecho y cerrar, coser el tiro trasero. Una vez que tenemos los tiros de ambos lados ya cerrados, lo que hacemos es abrir así. Abrimos y vamos a coser entrepierna. Y ya para finalizar nos quedan los últimos pasos. Acá yo lo preparé, lo di vuelta y lo preparé para que puedan ver cómo quedarían. ¿Ven? Los bolsillitos delanteros, bolsillo lateral, bolsillo trasero.
cierre delantero. Y por último, lo que nos quedaría por hacer va a ser preparar los pasacintos, colocar la pretina y coser los ruedos. Entonces, vamos a hacer un repaso. Paso número 1, preparación de bolsillos delanteros. Paso número 2, pinza trasera. Paso número 3, bolsillo trasero. Preparamos los bolsillos traseros. Paso número 4 va a ser unir laterales. Paso número 5, colocación de bolsillo lateral. Paso número 6, colocación de cierre. Paso número 7 va a ser cerrar el tiro trasero. Paso número 8 va a ser coser entre piernas. Paso número 9 va a ser preparar pasacintos. Paso número 10 va a ser colocar pretina. Y paso número 11, coser ruedos. Si te gustó este tutorial, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué otro de nuestros moldes te gustaría conocer el proceso de confección. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.